Sin acuerdo con la patronal y sin el diálogo social demandado por Bruselas. Así es como se ha cerrado la reforma de las pensiones, de la que dependen miles de millones de los fondos europeos. También hablamos del acto de Yolanda Díaz del pasado fin de semana, que ha abierto el melón de la sucesión de Íñigo Errejón. También ha abierto otra importante polémica, en este caso por haber incorporado a Fátima Hamed, esta ceutí que es defensora del velo. Y por último, hablamos del Ministerio de Transición Ecológica, donde se ha aumentado en más de un 40% el uso de combustibles fósiles, en este caso de gasóleo, para calentar sus instalaciones el próximo invierno. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre hablando de pensiones. Saben ustedes que este lunes el Gobierno y los sindicatos han acabado de pactar esa reforma de las pensiones, pero lo han hecho sin acuerdo de la patronal, lo cual nos lleva a este tema que queremos abordar con nuestra compañera de Economía, Mercedes Serrayer. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, es un acuerdo, lo decimos, sin la patronal, con lo cual no están los acuerdos cerrados, digamos, con todo el diálogo social con el cual se debían cerrar, o al menos así se había estipulado con la Comisión Europea. De ahí que ahora habrá que ver cuáles pueden ser esas posibles represalias por parte de Bruselas por no hacer las cosas como debíamos. Así es, la Comisión es muy clara, tanto en el acuerdo operacional, Operational Arrangement, que ha llegado con España, que se publicó la semana pasada, como en toda la serie de documentos que ha ido publicando, dice que es fundamental en los hitos, en los compromisos, es fundamental que haya acuerdo con los agentes sociales, tanto en la reforma laboral como en la de las pensiones. Entonces, aquí ahora hay que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer desde la Comisión Europea? ¿Qué es lo que se puede hacer desde Bruselas? Porque hay que volver a recordar que, claro, la reforma laboral, al igual que la de las pensiones, ahora lo mencionaremos, son reformas que son esenciales para que, por su parte, desde Europa, se nos dé todo ese dinero dentro del paquete de ayudas para hacer frente a la crisis del coronavirus. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué es lo que se puede hacer desde la Comisión Europea? Es decir, ¿nos pueden quitar dinero? ¿Puede acabar esto en reprimenda? ¿Qué cabe esperar? La Comisión lo está analizando. Hay que tener en cuenta que somos de los primeros, somos un país que va a la vanguardia en toda la tramitación y aprobación del plan. Entonces se encuentra ahora con este primer problema, que está saliendo esta reforma sin esta parte fundamental del acuerdo, y lo va a analizar. En diciembre van a venir por aquí para ver, este es el segundo tramo, que es el más voluminoso, 14.000 millones casi. Entonces van a ver qué hacer. Podría haber una reducción de la cuantía de lo que se va a transferir, podría haber una amonestación, una reprimenda, y de hecho está claro que no es una buena señal y que puede afectar a otras negociaciones, o sea, que puede afectar a cómo va a ver también la Comisión lo que salga de la reforma laboral, que es muy compleja la negociación también, o sea, que ya llevar dos desacuerdos, o sea, no acuerdos con todos los agentes sociales en las dos reformas se vería muy mal, y la Comisión lo está analizando ahora mismo qué es lo que va a hacer. Bueno, desde luego que es una mala señal pactar a espaldas de todos los agentes sociales, eso desde luego así es, y otra mala señal es incumplir con el calendario, y precisamente por esto te pregunto, porque este lunes 15 de noviembre era la fecha que se había marcado, los hitos que se habían marcado para enviar las reformas laboral y la reforma de las pensiones. Vemos que en pensiones nos vamos acercando, aunque todavía falta la aprobación del Congreso y el envío definitivo, pero en reforma laboral ahí desde luego todavía estamos muy lejos de un acuerdo, y esto de nuevo es una mala señal para la Comisión Europea y que también puede tener algún tipo de repercusión para nosotros. Así es, vamos a ver, el Gobierno se había planteado estas fechas, el Ministerio de Inclusión tenía muy claro lo del 15, lo han cumplido, sin acuerdo, pero la fecha van bien, a ver qué pasará en el Congreso, que no va a ser fácil la negociación, pero el caso del Ministerio de Trabajo y la reforma laboral, la cosa está fatal, no, hay un mare magnum de propuestas contradictorias, es que no hay un borrador, no hay ni siquiera un borrador que pueda llegar al Consejo de Ministros para una primera lectura, o sea, está la cosa muy verde. El Ministerio hablaba de noviembre siempre en este escenario de tenerlo cerrado, ahora pasan de puntillas, quieren acelerar, va a haber 2 reuniones a la semana, miércoles y viernes, pero vamos a ver, porque insisto, tiene que haber algún tipo de borrador, luego tiene que haber una serie de informes del Consejo de Estado, etcétera, tendrá que haber aprobación en Consejo de Ministros, tiene que entrar en el Congreso, bueno, etcétera, todo esto para el 31 de diciembre aprobado, vamos a ver.
Bueno, pues una reforma, la de las pensiones, pactada tarde y sin todo el consenso necesario, y la otra, la reforma laboral, que queremos ver aquí en Barra Libre cómo acabamos de cerrarla, porque vemos con nuestra compañera Mercedes Serrayer que está muy complicado. Mercedes, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y hablamos ahora de otras políticas que es el nombre de ese evento que seguro que vieron el pasado fin de semana, de presentación en sociedad de Yolanda Díaz junto con Mónica Oltra, Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y también con Mónica García. Hablamos de este proyecto, de esta plataforma a la que hasta ahora se le ha dado ese nombre de Frente Amplio, veremos cómo se llama definitivamente, y vamos a hablar de las personas que están dentro, pero también de alguien que se ha quedado fuera. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, queremos hablar de Íñigo Errejón, que vemos ahí en pantalla detrás de ti. A ver, con esta plataforma que están poniendo en marcha la propia Mónica García de Más Madrid, pero también Yolanda Díaz, Ada Colau, ¿dónde se queda Íñigo Errejón y qué es lo que se plantea sobre su futuro? Bueno, pues la foto del sábado es muy elocuente. Sabíamos que lo que iba a ocurrir, pero es verdad que el acto desbordó las expectativas y bueno, la imagen es muy potente. Son liderazgos femeninos y bueno, eso simplemente ese hecho abre el melón de la sucesión de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón sabe o es consciente de que bueno, no tiene mucho futuro en la plataforma de Díaz y por tanto se está abriendo ese proceso de pensar dónde va a acabar y qué va a terminar haciendo y en qué lugar en concreto. Bueno, veremos qué cabida tiene Íñigo Errejón dentro de este nuevo proyecto que genera, lo decías, expectativas. Además, también hay que decir que tanto Unidas Podemos como Más País están en un momento en el que están mejorando las encuestas. Lo pueden ver, por ejemplo, en la encuesta que hemos publicado en Voz Populi este mismo domingo. La pregunta es, Javier, ¿qué se puede esperar de esta plataforma? Si va a aglutinar a estos dos partidos, ¿qué es el futuro que les aguarda? Bueno, pues por el momento no sabemos, está por verse, pero es verdad que en Podemos ya empiezan a lanzar mensajes indicando que, bueno, que es factible y que es muy probable que esto acabe ocurriendo. De hecho, hoy la portavoz Isa Serra, en rueda de prensa, bueno, se ha esforzado en unir, en dejar claro que el acto del sábado supone un primer paso para ese Frente Amplio en el que están Podemos, Más País, Más Madrid, y ellos ya están lanzando mensajes de que se está empezando a engrasar la relación perdida entre Errejón y, vamos, entre la gente de Errejón y Podemos. Bueno, pues veremos qué ocurre en todo este espectro, en ese Frente Amplio del que estamos hablando con Javier Portillo y del que seguro seguiremos hablando en el futuro. Javier Portillo, muchas gracias. Gracias. Por cierto que han sido más los nombres propios en esta presentación, además de los que hemos comentado con nuestro compañero Javier. Otro nombre propio y polémico ha sido el de Fátima Hamed. Hablamos de este asunto con nuestra compañera, con Marina Lías. Marina, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, Marina, Fátima Hamed, nombre polémico, lo decimos, y que ha suscitado pues mucha controversia en las redes sociales. Ha habido muchos mensajes de personas del mundo de la cultura, escritores, escritoras, en este caso muchas mujeres, que, en fin, que han mostrado su rechazo a la aparición de Fátima Hamed, no por ella, sino por su atuendo. Cuéntanos. Así es, Fátima Hamed es una líder, una dirigente política ceutí. Allí es de sobra conocida, pero es verdad que fuera de Ceuta no tanto. De hecho, es la quinta de las que han estado en Valencia que menos se conoce, y suele llevar el velo en los plenos y también en la calle. O sea, ella opta por llevar el velo. Fátima Hamed creó un movimiento político que se llama Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Son personas que se escindieron del partido Caballas de Ceuta y en 2015 se convirtió en la primera dirigente musulmana en presentarse como cabeza de lista y luego, después de ganar 3 escaños, pues en la primera mujer musulmana en liderar un grupo parlamentario en la Asamblea de Ceuta, ¿no? Con lo cual ella allí tiene una trayectoria política sobradamente reconocida, aquí no tanto, y el hecho de verla con el velo pues ha despertado una tremenda polémica, como cuentas, porque hay muchas personas que lo consideran un símbolo de opresión. Bueno, de hecho es que ha habido muchos mensajes en redes sociales, lo decimos, apoyados por personas del mundo de la cultura. Hemos visto a la cineasta Isabel Coixet, hemos visto también a Edu Galán de la revista Mongolia, hemos visto también a una periodista de Reporteros Sin Fronteras que apoyaban. Voy a leer uno de los mensajes, el de Nayat El Hashmi, que decía que esta es una escritora
era de origen marroquí, si no me equivoco, que decía algo así como: gracias por incorporar a vuestras filas el símbolo de nuestra opresión. ¿Será que las moras españolas no somos mujeres y nuestra libertad puede esperar? ¿Será que nuestro feminismo es de segunda y podéis hundirnos un poco más para que podamos seguir encerradas en las cárceles del Islam y el islamismo? Gracias, decía a Ada Colau, a Mónica García, Mónica Oltra y Yolanda Díaz. Un mensaje muy duro, con muchos apoyos, hemos dicho. ¿Ha habido algún tipo de respuesta a este mensaje? Bueno, el mensaje ha tenido muchísima repercusión entre pues, figuras y personalidades de la cultura, sobre todo mujeres. Y sí que ha tenido contestación por parte de Fátima Hamed, lo ha hecho en el programa La Cafetera de Radio Cable. Ha sido preguntada por Fernando Berlín sobre esta polémica y ella ha dicho que vive en un Estado de Derecho, que es una ciudadana libre y que a ella, lejos de parecerle un símbolo de opresión, le parece un símbolo de la libertad, porque ella es quien decide ponerse o no el velo. Considera que las personas demócratas deberían respetar la opción que tiene el de enfrente, ¿no? Siempre desde el respeto. Ha defendido que es para ella llevar el velo es la base, su educación, y es una cuestión de principios, y ha dicho que no se debe caer, o que este tipo de mensajes en el que se la critica, no se debe caer en eso, porque hay riesgo de decirle a las mujeres qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, que sería un poco en contra del mensaje feminista, esto a su entender y a su juicio, claro. Bueno, el velo como símbolo de opresión o como símbolo de libertad, la verdad que es un debate, en fin, más que recurrente, pero vemos como una vez más aquí ha estado puesto encima de la mesa a raíz de la presentación de esta plataforma. Marina Lías, muchísimas gracias. Gracias. Y queremos hablar también de un dato cuanto menos curioso, no sé si polémico, pónganle ustedes la calificación que quieran, que nos llega del Ministerio de Transición Ecológica de la vicepresidenta Teresa Rivera. Queremos hablar con nuestro compañero Alberto Sanz. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, ¿cuánto frío hace en el Ministerio de Transición Ecológica que de repente hay un 50% más de petición de gasóleo para calentar las instalaciones? Eso es, ha llegado el frío para todos, también para el Ministerio y para la ministra, y bueno, han convocado un contrato, una administración, han contratado la administración en el cual reclaman para los próximos 2 años un total de 180.000 litros de gasóleo. El dato curioso es que aumenta comparado con 2020, el año de la pandemia. Recordemos hubo menos actividad en el Ministerio, pero sí que en la época invernal estaba casi completo. De 120.000 pasan de 120.000 a 180.000, en torno a 128.000 a 180.000, que es un 40%, y es un aumento considerable. Y la verdad es que pensamos que va a hacer bastante frío porque lo lanzan de una manera urgente. A 180.000, casi un poquito más de 300.000 euros, ¿no? Cuentas tú en tu información para calentar las instalaciones. Y claro, esto, además del dato que ya de por sí llama la atención, también llama la atención el momento en el que se produce, porque igual de forma un poquito más simbólica podemos decir que es justo después de la cumbre del clima de Glasgow, pero ahora más en serio también, en un momento en el que hay cada vez más dificultades con las tarifas energéticas y para, en fin, en la que todos los domicilios tienen dificultades ahora para enfrentarse al invierno, ¿no? Eso es, además anuncia este contrato a través del Boletín Oficial del Estado, que ha sido un poco la herramienta que ha utilizado desde el Ministerio para realizar todas sus convocatorias de subastas renovables, para descarbonizar la economía española. Recordemos que hay un plan de energía y clima, el famoso PENIEC, en el que se pretende recortar 1/3 la aportación de los fósiles en nuestro sistema energético. Recordemos también, como tú bien decías, que venimos de una COP26 en Glasgow, donde la ministra ha sido de las grandes defensoras de la reducción de emisiones. También ella es de los grandes defensores que hay en Europa del mercado de emisiones, que es este mercado en el que se compran derechos de contaminación, y el gasóleo, esta materia prima que está reclamando para calentar su ministerio, es una de las materias primas y de los productos energéticos más contaminantes. O sea, comprometidos para reducir los combustibles fósiles y a la vez utilizando casi más de un 40% más para calentar el ministerio. Pues este es el dato curioso, póngale ustedes el calificativo que quieran, con el que concluimos esta edición de Barra Libre. Alberto Sanz, muchas gracias. Gracias a ti. Y con esta información nos despedimos, volveremos como siempre con más informaciones en una nueva edición aquí de Barra Libre. Hasta pronto, gracias.